Muy buenos días. Es muy grato poder acompañarles de nuevo a la distancia y si Dios permite nos veremos pronto en persona. El título de este mensaje es Dos símbolos de gloria. Vamos a estar estudiando 1 Corintios capítulo 11 versículos 2 al 16. Y quisiera empezar compartiendo con ustedes una cita de un hermano llamado Milton Vincent, quien escribió lo siguiente sobre este pasaje. Los cristianos abordan el texto de 1 Corintios 11, 2 al 16 por varias razones y de varias maneras. Lo mejor es abordar el texto con un corazón que dice, habla Señor, que tu siervo escucha. En nuestros momentos más débiles quisiéramos que el Señor nos revelara primero su voluntad para que así podamos decidir si queremos obedecerla. Es más difícil venir al Señor antes de que Él hable y decirle, Señor, aún no sé lo que vas a decirme mediante este texto, pero soy tu esclavo y haré cualquier cosa que me digas que haga. Hubo varias ocasiones en las que tuve miedo de predicar algún aspecto de este pasaje porque podría ser controversial. En esos momentos tuve que recordarme a mí mismo que Dios escribió el texto de 1 Corintios 11, 2 al 16, no yo. Este comentario es importante porque algunos de los conceptos que vamos a ver en este pasaje podrían ser algo controversiales o incómodos, tanto en nuestra sociedad como tal vez en nuestra iglesia. El comentario de este hermano es útil porque nos ayuda a entender que al estudiar este tipo de temas que pueden ser controversiales en la escritura, debemos empezar revisando nuestro corazón. Yo resumiría lo que él quiere decirnos en dos preguntas clave. La primera es, ¿será que realmente creemos de corazón que la Biblia es la palabra inspirada, inerrante y autoritativa de Dios? Y la segunda pregunta es, ¿será que realmente deseamos de corazón entender y obedecer la palabra de Dios, aun cuando lo que Dios diga sea un poco controversial o incómodo? Responder sí a estas dos preguntas es fácil cuando tenemos por delante un tema que no es controversial, como las promesas de Dios de que Él estará conmigo y nos ayudará y cosas por el estilo. Pero responder sí a estas preguntas se hace un poco más difícil cuando el tema que tengo por delante me reta, cuando me llama a pensar de una forma diferente a la que suelo pensar, cuando me llama a hacer cosas a las que no estoy acostumbrado a hacer. Es especialmente en esos momentos que debemos recordar que sí, la Biblia es la palabra inspirada, inerrante, autoritativa de Dios. Y sí, nuestro deseo debería ser someternos y obedecer lo que Dios quiere que hagamos, sea lo que sea que Él nos diga. Así que los invito a que antes de estudiar este pasaje, oremos pidiendo al Señor que nos ayude a tener esta actitud y ver este pasaje con esa actitud. Padre, queremos entender este pasaje que es parte de tu palabra. Queremos escucharte a ti por encima de cualquier otra voz en nuestra cultura que se levante a traer confusión o a contradecir tu voluntad. Ayúdanos a entender y trae claridad a este tema. En el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la carta de 1 Corintios, Pablo nos habla de cómo debemos consagrarnos en medio de una cultura caída. Y al llegar al capítulo 11, él escribe lo siguiente en el versículo 2. Los alabo o los felicito porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza tal y como se las entregué. Ahora, la palabra tradición ahí podría ser un poco confusa porque normalmente asociamos tradición con algo negativo, con tradiciones humanas que no son bíblicas. Pero en este caso se usa esa palabra de forma positiva. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2:15 Pablo escribe, así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas o tradiciones, es la misma palabra en griego,
que les fueron enseñadas, ya sea de palabra o por carta nuestra. Así que cuando Pablo habla de tradiciones, él no está hablando de una mera tradición humana de cosas que hacemos pero que no deberíamos pararle muchas bolas. Con tradición, él se refiere a doctrina apostólica. Como lo dice en 1 Corintios 11, cosas que él les entregó a las iglesias. Entonces, este tema que vamos a ver hoy es una tradición o doctrina apostólica sobre la cual Pablo quiere que tengamos una mejor comprensión. Ahora voy a hacer algo que normalmente no hago cuando predico, y es que a medida que avancemos en este pasaje, voy a ir mostrándoles un bosquejo que incluye todos los versículos en este pasaje. Y creo que eso nos va a ayudar a entender las conexiones entre las oraciones y también nos va a ayudar a trazar el argumento que Pablo viene trazando en este pasaje, movido por el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo quiere mostrarnos acá, nuestro primer gran encabezado de 3 que vamos a ver, es entendamos. El Espíritu Santo quiere que entendamos algo. Y eso lo vemos en los versículos 3 al 12. Y acá está el bosquejo. En estos versículos, por cierto, son bastantes, son como 10 versículos, así que vamos a pasar la gran mayoría de nuestro tiempo en este primer encabezado. Así que si me alargo en este primer encabezado, no se preocupen, está fríamente calculado. En estos versículos vamos a ver al menos 2 cosas que Pablo quiere que entendamos. La primera, en los versículos 3 al 6, es el orden de autoridad. Entendamos el orden de autoridad. ¿Y a qué se refiere eso? Como lo ven en el bosquejo, se refiere a que Cristo es la cabeza o autoridad del hombre, el hombre es la cabeza o autoridad de la mujer y Dios es la cabeza o autoridad de Cristo. Luego en el versículo 4 y 5, Pablo va a lanzar o a darnos una lección o aplicación práctica de este principio fundamental sobre el orden de autoridad. ¿Y cuál es esa lección que nos quiere dar? Bueno, hay una para el hombre, la cual es que no debe deshonrar su autoridad al cubrirse cuando ora o profetiza. Y hay una para la mujer, que la mujer no debe deshonrar su autoridad al no cubrirse cuando ora o profetiza. Y luego en el versículo 5 él nos va a explicar un poco más cómo es esto de que si la mujer no se cubre, está deshonrando a su cabeza. Él nos dice, porque no cubrirse la hace equivalente a una mujer rapada. Y luego en el versículo 6 nos explica un poquito más, ¿cómo así que una mujer rapada? ¿A qué se refiere a esto? Bueno, y nos dice, si no quiere cubrirse, debería cortarse el cabello. Entonces, ahora sí vamos a empezar a leer este pasaje. Leamos primero el versículo 3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. En la economía, en el orden de Dios, hay un orden de autoridad. Acá la palabra cabeza se usa metafóricamente para referirse a este tema de autoridad. Entonces tenemos que Cristo es la autoridad del hombre, el hombre de la mujer y Dios de Cristo. Ahora, vemos entonces que hay un orden de autoridad entre seres humanos y Dios. Hay un orden de autoridad en la relación entre hombres y mujeres. Pero también vemos, y tal vez más interesante aún, que hay un orden de autoridad en la relación entre Dios y Dios. Entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Se nos dice que Dios Padre es la cabeza o autoridad de Dios Hijo, de Cristo. Cristo, Dios el Hijo, se somete voluntariamente a la autoridad de Dios el Padre. Y esto, hermanos, es importantísimo, porque nos muestra que al hablar de autoridad y sometimiento, no se nos está llamando a hacer algo extrañísimo, rarísimo.
Se nos está llamando a hacer algo que Dios mismo pone en práctica. Dios el Hijo, tu Señor y Salvador, se somete a la autoridad de Dios el Padre. Además, esto también nos muestra que este tema de autoridad y sumisión no es cuestión de inferioridad versus superioridad, de quién es mejor y quién es peor, y de que entonces los hombres son mejores que las mujeres, entonces no, de eso no está hablando. Entendemos que Jesús, Dios el Hijo, es igual en su esencia, en su naturaleza, en su deidad a Dios el Padre. Es más, en Hebreos 1:8, Dios Padre le llama tu trono, oh Dios. La doctrina cristiana ortodoxa nos enseña que Jesús es coeterno y consubstancial con el Padre. Es decir, no es que Dios el Padre es un poquito más Dios y más importante y Dios el Hijo es menos Dios y menos poderoso. No, los dos son igualmente Dios, igual de poderosos, igual de omniscientes, pero al mismo tiempo Dios el Hijo voluntariamente se somete a la autoridad de Dios el Padre. Y ese es el orden de autoridad, cómo funciona la Trinidad. Se nos dice entonces que de la misma manera hay un orden de autoridad entre hombres y mujeres. Podríamos decir entonces que poner en práctica este principio de autoridad y sumisión es reflejar el carácter de Dios. Así es como Él hace las cosas. Ahora, a la luz de este orden de autoridad, Pablo nos va a hablar ahora de un simbolismo en el cual hombres y mujeres debemos participar para así honrar de manera visible ese orden de autoridad. ¿Y cuál es ese simbolismo? Bueno, leamos versículos 4 al 6. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. ¿Cuáles son estos símbolos que reflejan este orden de autoridad? Bueno, para los hombres es tener la cabeza descubierta y para las mujeres es cubrirse la cabeza. Es importante entender que el pasaje mismo nos da unas delimitaciones. Es decir, hay unos límites. Acá no se nos está hablando de que este simbolismo debe ponerse en práctica en todo lugar, en todo momento. Se nos dice que hombres y mujeres deben participar de este simbolismo cuando oren o profeticen. Cuando oren o profeticen. Orar, entendemos que es orar, hablar con Dios. Y profetizar, esta palabra tiene, al menos entiendo yo, dos usos en la Escritura. Hay un uso de la palabra profetizar que es bien estricto, bien específico, tiene que ver con recibir revelación directa, autoritativa de Dios, como cuando los profetas del Antiguo Testamento o incluso Ágabo en el Nuevo Testamento dicen, así dice el Señor, así dice el Espíritu de Dios. Ahora, hay otro uso de la palabra profetizar que es un poco más amplio, menos estricto, más genérico, por así decirlo. Y tiene que ver con comunicar la verdad de Dios. Ejemplos de esto tenemos en Hechos capítulo 2, por ejemplo, cuando es Pentecostés y se nos dice que hombres y mujeres empezaron a hablar el mensaje de Dios, cada uno en su idioma, y Pedro dice que ese es el cumplimiento de Joel, el cual dice que hijos e hijas profetizarán. También en Segunda de Crónicas, capítulo 25, hay un versículo donde se nos dice que los hijos de Asaf y otras personas ahí profetizaban musicalmente, así que hay algo relacionado a la música y a cantar las verdades de Dios, a lo cual aparentemente se le llama profetizar en la Escritura. Ahora, entendemos que profetizar en el sentido bien estricto, recibir revelación directa de Dios,
fue dado como un don en cierta época para establecer un fundamento. Una vez que el fundamento fue establecido, ese fundamento de la iglesia, bueno, ya no hay necesidad de ese don. Hoy en día, sin embargo, hay otras maneras en las cuales tanto hombres como mujeres participan en la comunicación de la verdad de Dios, dentro de los límites que la Escritura nos permite. A los hombres se nos permite de cierta manera, a las mujeres de cierta otra. Ahora, cuando se nos habla de orar o profetizar, la pregunta es, ¿será que nos está hablando de cualquier momento, en cualquier momento que se ore o profetice? Bueno, hay hermanos que piensan que sí. Por ejemplo, un comentarista decía que en el versículo 17 del capítulo 11 de 1 Corintios, Pablo empieza a hablar de cuando se congregan. Entonces lo que él dice es que desde el versículo 17 en adelante, Pablo habla de las reuniones de la iglesia. Y por lo tanto, lo que viene antes de ese versículo, es decir, este tema de cubrirse la cabeza y etcétera, no está limitado a las reuniones de la iglesia, sino en cualquier momento que se ore profetice. Sin embargo, creo que hay algunas razones por las cuales es mejor ver el pasaje refiriéndose a una congregación local. Les voy a dar 3 rápidamente. Una es que a lo largo de la carta de 1 Corintios, Pablo viene hablando de temas congregacionales. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 4, él dice, cuando se reúnan, disciplinen a esta persona que está viviendo en inmoralidad. En el capítulo 10, versículo 21, él habla de la cena del Señor. Así que no es que hay una división bien estricta en el versículo 17 del capítulo 11 y que todo lo que está de ahí en adelante es congregacional y lo que está de ahí para atrás no. No hay esa división tan estricta y los temas que Pablo trata nos lo muestra. Él trata temas congregacionales a lo largo de la carta. Otra razón es que profetizar, por definición, es algo que se realiza públicamente para el beneficio de otro. Yo no me profetizo a mí mismo. Más bien es algo que tiene que ver con comunicar la verdad de Dios a otros. Y otra razón es que tiene que ver con la naturaleza de los simbolismos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el bautismo es algo que se hace públicamente como un testimonio público. La cena del Señor es algo que se hace congregacionalmente. Yo no me bautizo allá solito y yo no tomo ahí solito la cena del Señor. Es algo en lo cual es público. Así que a la luz de estas cosas, me parece a mí que los límites que el pasaje nos pone son los siguientes. Este simbolismo de cubrirse la cabeza las mujeres y los hombres no, debemos participar en esto cuando se ore o se profetice en el contexto de la adoración colectiva de los creyentes, como congregación. Esos son los límites de este pasaje. Ahora, no solamente hay límites, sino que más importante aún, este pasaje nos muestra, estos versículos que leímos, que participar en este simbolismo es cuestión de honrar o deshonrar el orden de autoridad diseñado por Dios. En cuanto al hombre, se nos dice que si él se cubre la cabeza, está deshonrando su autoridad. Por el contrario, en cuanto a la mujer, se nos dice que si no se cubre, está deshonrando su autoridad. Ahora, al final del versículo 5 y en el versículo 6, como lo mencioné antes, Pablo nos da una explicación adicional. ¿Cómo es esto de que si la mujer no se cubre, está deshonrando su cabeza? Y esto. Bueno, Pablo nos dice que si no lo hace, si no se cubre, esto la hace equivalente a una mujer rapada. Ahora, por supuesto, acá la pregunta que se nos viene a la mente es, ¿y qué significa esto de una mujer rapada? De una mujer con el pelo corto. Una explicación común en el mundo cristiano evangélico y especialmente en hermanos que tienen una posición diferente, que creen que lo que este pasaje enseña no es para hoy, es la siguiente, y tal vez la has escuchado, que es que en esa época las mujeres prostitutas se quitaban el velo y se rapaban la cabeza. Entonces lo que Pablo les está diciendo básicamente es no se vean
no quiero que ustedes mujeres se vean como mujeres prostitutas, así que cúbranse, etcétera, y por lo tanto es algo de esa época y no para hoy. Bueno, hay algunos problemas con esta perspectiva. Aparte del hecho de que por ningún lado en el pasaje se nos habla de prostitutas ni nada por el estilo, tenemos las siguientes razones. Quiero leerles, por ejemplo, un comentario de un erudito bíblico que nos explica de dónde surgió esta idea de que es que en esa época las prostitutas no sé qué. Y este comentario es importante porque quien lo hace es un creyente y un académico bíblico que no cree que lo que este pasaje enseña es para hoy. Es más, él tiene unas perspectivas sobre los temas de los roles del hombre y la mujer que no compartiríamos con él. Pero aún así él escribe lo siguiente. Se ha sugerido comúnmente que el cabello corto o la cabeza rapada era la marca de las prostitutas de Corinto. Sin embargo, no hay evidencia contemporánea para apoyar esta perspectiva. Parece ser que un erudito escribió en un pie de página adivinando qué quería decir este pasaje, y luego otro erudito vino y lo copió, y luego otro vino y terminó asumiendo que esto era así. Así que este académico bíblico nos dice, este erudito nos dice, que aunque él no cree que esto es para hoy, él está siendo intelectualmente honesto y nos dice, miren, para esta idea de que las mujeres rapadas se refiere a las prostitutas de esa época, no tiene ninguna evidencia arqueológica sustancial. Entonces, si no se refiere a estas cosas, a prostitutas, entonces ¿a qué se está refiriendo el pasaje? Bueno, en vez de especular sobre cosas que el pasaje no menciona, debemos hacer algo bien sencillo, y es seguir leyendo el pasaje. Entonces, fíjense lo que nos dice el pasaje en los versículos 14 y 15. 1 Corintios 11, 14, 15. ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Entonces, cuando Pablo habla de cabellos cortos y cabellos largos, él está hablando de las diferencias naturales entre masculinidad y feminidad. De eso es de lo que él está hablando. No es algo cultural, sino es algo natural. Diferencias naturales entre masculinidad y feminidad. Se nos dice que la naturaleza nos enseña que por lo general el cabello corto se relaciona con masculinidad y el cabello largo con feminidad, y no se nos da una medida exacta de qué tan largo, qué tan corto, pero es una verdad general que todos entendemos. Así que al hablar de una mujer con la cabeza rapada, se nos está hablando de una mujer con apariencia masculina. Así que al poner todo esto junto, toda esta información junta, esto es lo que nos está diciendo acá el Espíritu Santo, y lo voy a parafrasear. Hay un orden de autoridad en el mundo, en el universo diseñado por Dios. Hay unos símbolos externos de ese orden de autoridad, la cubierta para la mujer y la cabeza descubierta para el hombre. Si una mujer rehúsa cubrirse la cabeza, está rechazando este símbolo externo de su feminidad establecido por Dios. Y quitarse ese símbolo de su feminidad es como si ella adoptara una apariencia masculina al orar y profetizar. Así como la mujer que al raparse su cabeza adopta una apariencia masculina. ¿Y por qué? Bueno, porque al orar o profetizar, el hombre no se pone nada en la cabeza, ¿verdad? Ese es su simbolismo masculino. Y si la mujer tampoco se pone nada en la cabeza, pues en ese sentido está orando y profetizando con la apariencia o con el simbolismo que le pertenece al hombre. Apariencia masculina. No está usando el símbolo que la distingue. Entonces, luego, más adelante en el versículo 6, Pablo nos va a añadir
una explicación extra sobre este tema de la mujer rapada y apariencia masculina versus femenina. Y nos dice, y si no quiere cubrirse la cabeza, pues que se corte todo el cabello. Ahora, acá Pablo no está mandando a las mujeres que vayan y se corten el cabello o que se rapen. Lo que él está queriendo hacer es mostrarnos una inconsistencia. Una inconsistencia. ¿Cuál es esa inconsistencia? Bueno, si la mujer adopta una apariencia masculina en la congregación, al no usar este símbolo de feminidad, si no quiere diferenciarse del hombre en la congregación, entonces debería ser consistente y raparse todo el cabello y así adoptar una apariencia masculina permanentemente. Pero luego Pablo nos dice, eso es deshonroso, eso es vergonzoso, ¿verdad? Entonces, si es vergonzoso para una mujer raparse el cabello, porque así está eliminando algo muy importante de su feminidad, entonces también debería ser vergonzoso no cubrirse la cabeza en la congregación, porque al no cubrirse la cabeza también está eliminando un símbolo de su feminidad. Entonces, de nuevo, en resumen, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto que hay un orden de autoridad, hay un simbolismo, y que se nos dice que si la mujer, este simbolismo es que el hombre tenga la cabeza descubierta y la mujer tenga la cabeza cubierta. No cubrirse, dice Pablo, es adoptar una apariencia masculina para la mujer al no usar este símbolo externo. Así como la mujer que se rapa el cabello adopta una apariencia masculina. Entonces, esa es la primera cosa que el Espíritu Santo quiere que entendamos. El orden de creación y su respectivo simbolismo. Ahora, hay una segunda cosa que el Espíritu Santo quiere que entendamos en este pasaje. Y es el orden de la creación. Entonces nos movimos del orden de autoridad al orden de la creación. Y estas cosas están conectadas, por cierto. El orden de autoridad, este principio de autoridad y sumisión, está basado también en el orden de la creación. Así que ahí lo ven en el bosquejo, este orden de la creación lo vemos en los versículos 7 al 12. Y Pablo nos va a decir que el hombre es la imagen y gloria de Dios, versículo 7. La mujer es la gloria del hombre, versículo 7 también. Y luego en los versículos 8 al 9, él nos va a explicar un poco más cómo es esto de que la mujer es la gloria del hombre. ¿Qué significa esto? ¿En qué sentido? Bueno, nos dice él, en el sentido de que la mujer fue creada del hombre, versículo 8, y que la mujer fue creada para el hombre, versículo 9. Y luego a la luz de esto, él nos comparte la misma lección que ya compartió, que la mujer se cubra y que el hombre no se cubra. Y luego ahí en el versículo 10 él va a añadir una razón extra, y es que no solo debemos participar en este simbolismo por el orden de la creación, sino también por los ángeles. Y ya vamos a ver qué significa eso. Y luego en los versículos 11 al 12 nos va a decir que a pesar de todo lo que él ha dicho, hay un balance. ¿Cuál es ese balance? Bueno, que hombres y mujeres son mutuamente dependientes y que tanto hombres como mujeres vienen de Dios. Ahora sí, vamos a leer entonces estos versículos que tratan del orden de la creación. Empecemos con los versículos 7 al 10. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque si el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Al decir que el hombre es la imagen y gloria de Dios, no nos está diciendo que entonces la mujer no fue creada a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1 nos deja eso claro, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que el hombre es imagen y gloria de Dios y la mujer del hombre? Bueno, los versículos 8 y 9 nos explican esto. Y nos van a decir que esto tiene que ver con el orden de la creación.
El hombre es la imagen y gloria de Dios en el sentido de que fue creado primero y puesto como representante de Dios en la tierra primero. Es lo que nos dice Génesis. Y la mujer es la gloria del hombre en el sentido de que ella fue creada a partir del hombre de un costado, nos dice Génesis, y como causa a que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, al hablar de imagen y gloria, nos está hablando de nuestros orígenes. En ese sentido, uno es la imagen y gloria de Dios, el otro es la gloria del hombre. Esto nos muestra entonces que con este orden de creación, este orden cronológico, Dios nos quería comunicar también un orden de autoridad. Y por eso en el versículo 10 Pablo dice, a la luz de esta verdad, que entonces la mujer debe tener símbolo de autoridad sobre su cabeza. Ahora, Pablo nos añade este tema de los ángeles. Es como una razón ahí extra, como que se ponga símbolo de autoridad por los ángeles. Ahora, ¿qué significa esto de los ángeles? En cuanto a esto de los ángeles, también hay muchas teorías extrañas y confusas. ¿Qué ángel significa mensajero? Entonces en esa época había unos mensajeros y la mujer debía cubrirse para que los mensajeros no le hicieran nada. O que por allá hay un pasaje donde mensajero como que puede significar pastor, entonces es el pastor de la iglesia, pero el problema es que en esa época Pablo establecía ancianos, no el pastor de la iglesia, entonces como que no cuadra. Muchos comentaristas concluyen en cuanto a este versículo que no podemos saber, que quién sabe qué es eso. Sin embargo, la interpretación de esta frase en realidad no es complicada, no es complicada. El procedimiento hermenéutico más sensato que podemos realizar en este punto es simplemente mirar lo que la Biblia nos dice sobre los ángeles y su relación con la iglesia. Sencillo. Y déjenme decirles que al mirar eso, resulté con muchos pasajes, lo cual nos muestra que no necesitamos explicaciones extrañas. La Biblia misma nos da a entender qué es eso. Tengo tantos pasajes sobre este tema de los ángeles que no voy a alcanzar a mencionarlos todos por tiempo. Pero voy a mencionarles 3 rápidamente que creo que nos ayudan a entender qué sucede acá. Primero recuerden Génesis capítulo 3. La serpiente tentó a Eva y la hizo caer. ¿Quién era la serpiente? Bueno, era un ángel caído. Entonces, en ese sentido, un ángel caído vino. Este ángel caído no mantuvo su posición, el orden establecido por Dios, se rebeló y luego tentó a los seres humanos a que también se rebelaran ante lo establecido por Dios. Luego, en Primera de Pedro 1:12, Pedro hablando de el gran plan de redención de Dios, de que Cristo iba a morir por nosotros y todas estas cosas, escribe lo siguiente, que estas son cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Es decir, de alguna manera, aunque no lo veamos, los ángeles están ahí bien pendientes, con un deseo bien fuerte de entender qué es lo que Dios está haciendo en el mundo, entender esta redención y cómo es que Dios está haciendo las cosas. Y un tercer pasaje es Efesios 3:10, donde se nos dice lo siguiente. Hablando de nuevo de esta gran redención y del misterio que ha sido revelado, que judíos y gentiles son uno en Cristo, en la iglesia, y Dios quitó esas barreras, esta gran redención. Escribe Pablo que de este modo, al hacer esas cosas, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. En otras palabras, lo que sucede en nuestras reuniones de la iglesia no se quedan en el local del noroccidente, no se quedan en noroccidente. Hay muchas cosas sucediendo alrededor nuestro que nosotros ni nos damos cuenta, que no podemos ver, pero que la Biblia nos revela. Y nos está diciendo este pasaje que estas realidades invisibles deben afectar nuestra conducta visible como congregación.
Este pasaje dice que Dios quiere mostrar su sabiduría a través de la iglesia, a través de nosotros. En otras palabras, nosotros somos una exposición de la sabiduría de Dios en el Museo de la Redención. Dios quiere mostrarnos, exhibirnos, para que se vea su sabiduría. Entonces, a la luz de estos pasajes, ¿qué es lo que Pablo dice cuando escribe que debemos participar de estos simbolismos de autoridad y sumisión por causa de los ángeles? Y creo que si prestaste atención ya entiendes un poco cuál es la conexión. Bueno, nos está diciendo que Dios quiere mostrar al mundo angelical cómo nosotros, a diferencia de los ángeles caídos, voluntariamente nos sometemos a los roles que Él nos asignó, como hombres y como mujeres. Y una forma de hacer eso, una forma de mostrar nuestro sometimiento voluntario en los lugares celestiales, es participando del simbolismo que nos manda este pasaje, por causa de los ángeles. Ahora, en los versículos 11 al 12 encontramos, como lo mencioné antes, un balance. Así que leamos estos versículos. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Hasta este punto se nos ha venido hablando de autoridad, del orden de la creación, etc. Y tal vez una pregunta que alguien puede hacerse en este punto es: entonces, ¿será que el hombre está en una categoría súper especial? ¿Será que el hombre es único, es mejor, es infinitamente superior y supremo a la mujer? ¿Y por eso es que se nos mandan estas cosas? Ya que la mujer viene del hombre, como nos acaba de decir Pablo, ¿será que entonces el hombre es absolutamente independiente, mientras que la mujer depende en todo absolutamente del hombre? La respuesta es no, no. Dios diseñó el mundo no solamente para que hubiera un orden de autoridad, Dios diseñó el mundo también para que hubiera, de tal manera que hubiera una interdependencia entre hombres y mujeres. Esa interdependencia es evidente mediante un proceso tan natural como el nacimiento o la reproducción. Nos necesitamos los unos a los otros. Hombres necesitan a las mujeres a los hombres. Y Pablo nos añade en el versículo 12 que el único ser supremo, absolutamente independiente, absolutamente por encima de todos nosotros, que no le debe nada a nadie, que no necesita de nadie, es Dios, porque de Él vienen todas las cosas. Pero en cuanto a nosotros, no, somos interdependientes. Y esto, hermanos, es un recordatorio de que este tema de autoridad y sumisión, y lo que el pasaje nos habla acá como de igualdad, son dos principios que pueden coexistir. La sumisión y la autoridad pueden coexistir con la igualdad. El mismo pasaje que nos habla de autoridad y de sumisión, ahora nos habla de una especie de igualdad, donde nos necesitamos unos a los otros. Déjenme darles un ejemplo. Ayer le pedí permiso a mi jefe para que me dejara tener una semana sin trabajar para poder ir a un campamento cristiano donde necesitan ayuda. Y no sé qué me van a decir, no sé si va a decir que sí o que no. Me dijo que me decía hoy. Estoy grabando hoy viernes, entonces para el domingo cuando muestren esta grabación ya probablemente voy a saber cuál es la respuesta, pero en este momento no sé cuál es la respuesta. Ahora, ¿por qué le pido permiso a mi jefe? Bueno, porque él es mi autoridad. Ahora, significa que como él es mi autoridad, significa eso que entonces él es mejor que yo, él es supremo, él es más valioso como ser humano, más importante como ser humano, tiene más dignidad humana. Bueno, no. Aunque él es mi autoridad, somos
iguales ante la ley, ante Dios. También somos diferentes porque Él tiene responsabilidades que yo no tengo y yo tengo responsabilidades que Él no tiene. Y al mismo tiempo somos interdependientes porque mi jefe me necesita para trabajar, que haga lo que él no hace porque no tiene tiempo y tiene otras cosas que hacer. Y yo lo necesito para que me contrate y para que me pague y para que yo pueda comprar cosas como el teléfono con el que estoy grabando este mensaje. Somos interdependientes. Vemos entonces que estas ideas de autoridad, sumisión, interdependencia, igualdad, diferencias, todas esas cosas pueden coexistir armoniosamente. Es algo que nosotros experimentamos a diario en nuestra vida cotidiana. No es algo extraño o raro. No, todos sabemos que es tener una autoridad sobre nosotros que al mismo tiempo en su dignidad humana es igual a nosotros. Por lo tanto, a la luz de estas cosas, esta sección nos está mostrando, creo yo, que la mujer no debería sentirse menos por lo que se ha hablado sobre la autoridad y sumisión, ni tampoco el hombre debería sentirse más, y mucho menos abusar de su autoridad. No, hay un orden de autoridad, pero en otro sentido también somos iguales y nos necesitamos unos a los otros. Así que bueno, por fin acabamos esta primera sección, este primer punto. Tenemos dos más, pero no se preocupen, van a ser bien cortos. Lo segundo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos, nuestro segundo gran encabezado, es juzguemos. Versículos 13 al 15. Juzguemos. Así que primero vimos entendamos, hay cosas que quiere que entendamos, ahora hay ciertas cosas que quiere que juzguemos. Y ahí en el bosquejo vemos que lo que quiere el autor del texto que juzguemos es la pertinencia de la cubierta para la mujer, versículo 14. Y luego Pablo nos va a dar una evidencia adicional, un argumento adicional como para ayudarnos a juzgar. ¿Y cuál es ese argumento? Bueno, que la naturaleza nos enseña una lección, versículos 13 al 15. ¿Y cuál es esa lección? Bueno, que el cabello largo en el hombre generalmente trae deshonra, mientras que el cabello largo en una mujer es un símbolo de gloria y de honra. Y luego al final del versículo 15, él añade a lo que dijo al principio del versículo 15 y nos dice que incluso la naturaleza misma le da un velo a la mujer. Entonces leamos estos versículos, versículos 13 al 15. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Se nos llama a juzgar o a emitir un juicio, a llegar a una conclusión. Y acá Pablo está hablando casi como una mamá, por así decirlo. Es como el muchacho que la mamá quiere convencerlo de hacer algo y él como que no quiere, no, yo no quiero ir a la universidad, yo no quiero trabajar, y la mamá es como que no, vea, usted tiene que hacer eso, es lo mejor para usted, tiene que ser responsable. Y el muchacho no sé, no quiere entender. Y entonces llega un punto donde la mamá dice, bueno, entonces dígame usted qué es lo que quiere hacer con su vida, cuál es su plan, qué quiere hacer, dígame usted. Bueno, ese juzguen ustedes es como el díganme ustedes de Pablo. A la luz de todo lo que hemos visto, díganme ustedes, díganme. ¿Es apropiado que la mujer se cubra? ¿No creen que es apropiado? Ahora él nos va a dar, como ya lo mencioné, una evidencia extra, un empujoncito más para ayudarnos a entender por qué es apropiado usar este simbolismo. Y nos dice que en términos generales, la naturaleza nos enseña una lección. Y es la siguiente, que la misma naturaleza crea una distinción entre hombres y mujeres usando nuestra cabeza, es decir, usando el cabello. Cabello largo generalmente para la mujer es una gloria, para el hombre es una deshonra. Y luego él añade una aclaración. Nos dice que
a la mujer el cabello les dado por velo. Ahora, acá quiero hacer una aclaración, y es que este versículo se ha usado en tiempos recientes para decir que lo que el pasaje enseña en realidad es que el velo del cual está hablando Pablo es el cabello largo, así que no hay necesidad de ponerse nada, sino que el cabello es el velo. Sin embargo, hay al menos, tengo acá 3 razones por las cuales esta posición no es la mejor, no es hermenéutica o exegéticamente compatible. La primera es el uso de la frase cubrirse la cabeza. ¿Qué significa esto de cubrirse la cabeza? Bueno, en el lenguaje original la frase es katakefale, que literalmente significa bajando de la cabeza o descendiendo de la cabeza. Así es como lo describían ellos. Y la pregunta que queremos hacernos acá es, ¿y qué significa esto de katakefale? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere al cabello? Cuando dice descendiendo de la cabeza, ¿se refiere al cabello? ¿Se refiere a un velo? ¿Qué? Bueno, hay un solo pasaje en la Biblia en el cual encontramos esta misma frase siendo usada. Y es en la versión griega del Antiguo Testamento, o la Septuaginta. Y es en Esther capítulo 6. ¿Conocen la historia de Esther? Había un hombre malvado llamado Amán, un hombre como el bueno de la historia llamado Mardoqueo, y Amán trata de hacerle un mal a Mardoqueo, pero el plan le sale al revés. Entonces nos dice Esther 6:12 que después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa lamentándose con la katakefale, dice la Septuaginta. Y la Biblia en español nos dice con la cabeza cubierta. Entonces, si esta expresión katakefale significa cabello largo, bueno, pues este pasaje nos está diciendo que Amán tuvo tanta vergüenza que cuando iba regresándose a su casa, el cabello le empezó a crecer. Porque, claro, es natural, ¿no? Cuando uno tiene mucha vergüenza, el cabello le crece y uno termina con cabello largo, ¿verdad? No tiene sentido. ¿O será que es que tenía una moña y de la vergüenza se le cayó la moña, entonces ¡pum!, el cabello largo? No. Las traducciones entienden, los traductores entienden que katakefale se refiere a una cubierta adicional. Él estaba tan avergonzado que se fue a la casa cubriéndose la cabeza que nadie lo viera. Así que eso es una razón por la cual el velo del cual habla acá Pablo no es el cabello necesariamente. Él está hablando de 2 cosas diferentes, el cabello y una cubierta adicional. Otra razón es la historia de la iglesia. Y es que prácticamente el 90 y hasta más por ciento de los comentaristas en la historia de la iglesia han concluido que este pasaje está hablando de 2 cosas diferentes, del cabello por un lado y de una cubierta externa, incluyendo autores como Tertuliano por allá en los primeros siglos de la iglesia, un hombre que sabía griego y que tenía correspondencia con cristianos en la iglesia de Corinto, por cierto, y él mismo en uno de sus comentarios escribe que es una cubierta externa, no el cabello. Esta posición de que el cabello es el velo surgió apenas hasta el siglo XX, o sea, por 2000 años de historia se entendió que esto significaba un velo, no el cabello. Y una tercera razón es una simple comprensión de lectura. A la luz del argumento que hemos venido trazando, ¿qué es lo que Pablo está diciendo al incluir esto de que el cabello les dado por velo? Bueno, la lección no es como la naturaleza te da cabello largo, entonces no uses velo. No, esa no es la lección, esa es mala comprensión de lectura. La lección es la siguiente: como la naturaleza misma te enseña sobre la distinción entre hombre y mujer al darte un velo natural, el cabello largo, entonces ese ejemplo de la naturaleza debería animarte a poner un velo artificial o externo para manifestar esa distinción natural en la congregación. O, como lo diría Juan Crisóstomo, comentando este pasaje, me parece
genial lo que él dice, lo pone de una manera bien clara y quiero compartirlo. Juan Crisóstomo, también un creyente de muchos siglos atrás, comentó lo siguiente sobre este versículo. Si el pasaje dice que se le da cabello por velo, dirás tú, ¿por qué tiene que añadir otro velo? Y es una buena pregunta. Bueno, esta es la respuesta de Crisóstomo. Para que no solamente la naturaleza, sino también su propia voluntad participe en su admisión de la sujeción. En otras palabras, la naturaleza te da un velo, ¿sí? Eso ya es natural, eso, todos venimos con eso. Tanto los hombres, un cierto simbolismo, y las mujeres con su cabello. Pero Dios quiere que la mujer añada otro velo externo para decir de esa manera, de forma voluntaria, que ella está de acuerdo con lo que ese velo simboliza. Ese es el argumento que Pablo está queriendo hacer acá. Entonces, hemos visto que el Espíritu Santo nos habla de que debemos entender ciertas cosas, de que debemos juzgar ciertas otras cosas. Y por último, en el versículo 16, nos va a decir lo siguiente, que no seamos contenciosos, no seamos contenciosos. Y ahí en el bosquejo pueden ver que este versículo nos da básicamente dos razones por las cuales no debemos ser contenciosos sobre este tema. Uno, es que la costumbre de Pablo, es que lo que Pablo ha enseñado, es la costumbre de Pablo y sus asociados, los que predicaban junto a él. Y luego nos dice que lo que Pablo ha enseñado, es la costumbre de las iglesias de Dios. Entonces leamos el versículo 16. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Al escribir tal costumbre, él podría estar refiriéndose a la costumbre de ser contencioso o a todo lo que él ha enseñado hasta este punto. Pero sea cual sea el caso, el punto sigue siendo el mismo. Que lo que Pablo acaba de enseñar es la forma en la cual se hacen las cosas, no en Corinto, no en la iglesia de Corinto por su cultura, sino que es la forma en la cual Pablo y los que predican con él hacen las cosas, y es la forma en la cual las iglesias, plural, hacen las cosas. Y por lo tanto, dice Pablo, no sean contenciosos. Parece que había personas que sí estaban poniendo en práctica este simbolismo y no tenían problema con eso. Entonces en el versículo 2 del capítulo 11 Pablo dice, los alabo, o sea, los felicito, si hay algunos que lo hacen, pero al mismo tiempo había otras personas que todavía están siendo un poco contenciosas con ese tema. Y Pablo les dice, bueno, si después de toda esta explicación que les he dado, quieren ser contenciosos, bueno, miren, esto que les acabo de decir, no me lo inventé yo. Es la forma en la cual hacemos las cosas en las iglesias, plural, no en esta iglesia solamente. Entonces, este pasaje nos ha llamado a entender este tema, nos ha llamado a juzgar este tema y por último nos llamó a no ser contenciosos sobre este tema. Por último, quisiera concluir mencionando algunas objeciones que tal vez puedan presentarse ante este tema del orden de autoridad que Dios ha creado y de su simbolismo en el cual debemos participar. Una objeción muy común es que todo lo que hemos hablado es meramente cultural. Es algo que era para esa época, pero no para hoy. Porque en esa cultura así hacían las cosas, pero hoy no. Sin embargo, notemos que este pasaje está lleno de argumentos transculturales. Pablo usa argumentos que van mucho más allá de la cultura. Yo conté al menos 6 y se los comparto rápidamente. En el versículo 2, Pablo habla de que esto es una tradición apostólica. En el versículo 3 nos habla del orden de autoridad que está presente incluso en la Trinidad. En los versículos 8 al 9 nos habla del orden de la creación. En el versículo 10 nos habla de los ángeles. Versículos 14 y 15 nos habla de la naturaleza.
Y en el versículo 16 nos habla de que esto es la costumbre de las iglesias, plural, no de una iglesia singular. Así que claramente este pasaje está lleno de argumentos que van más allá de la cultura de ese tiempo. Son argumentos transculturales. Una segunda objeción que es muy común es que el principio del cual nos habla este pasaje, es decir, la autoridad y la sumisión, es algo universal que debemos practicar hoy en día. Pero el símbolo, esto de ponerse y cubrirse o no cubrirse, es algo cultural. Entonces debemos practicar la autoridad y la sumisión, pero no ponernos el velo o no. Eso es algo cultural. Esta es una posición muy popular, diría yo, que en muchos de los predicadores y comentaristas evangélicos, predicadores y comentaristas muy buenos, no estoy hablando de gente mala, sino gente muy buena, de quien nos beneficiamos por sus ministerios y lo que han hecho. Pero lamentablemente, si prestamos atención cuidadosa al pasaje y al énfasis que Pablo le pone al pasaje, nos damos cuenta que esta posición no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque a lo largo de este pasaje, Pablo enfatiza el símbolo, no solamente el principio, sino el símbolo constantemente. Pablo menciona esto de cubrirse o no cubrirse 8 veces en este pasaje, 8 veces. En el versículo 4, versículo 5, 2 veces en el versículo 6, versículo 7, versículo 10, versículo 13, versículo 15. Es decir, a lo largo de todo este pasaje él está hablando de cubrirse o no cubrirse, del simbolismo. Quienes crean esta división entre principio y simbolismo nos están diciendo que que el principio es lo principal y el símbolo es algo meramente incidental, que Pablo ahí menciona porque en esa época, pero el principio es lo importante. Sin embargo, al ver este énfasis que Pablo pone, vemos que es lo contrario. El símbolo es lo principal, él está argumentando por el simbolismo, hagan esto, esto, y el principio es el fundamento sobre el cual él exhorta sobre este simbolismo. Entonces, esta división entre símbolo y principio, y una es para hoy y otra no, es en realidad una división arbitraria que ignora el énfasis que Pablo mismo le da al pasaje. Ahora, una última objeción, y probablemente esta es la más común, y es: no me gusta, es raro, o sea, sí, tal vez entiendo que el pasaje dice todo eso y como que sí hay que hacerlo, pero es raro, es extraño. Y la verdad estoy de acuerdo, es raro, sí, es extraño, nuestra cultura no hace eso. Pero déjame animarte a considerar lo siguiente. Imagina, por un lado, que nosotros interpretáramos la Biblia de esa manera. Que las cosas que nos gustan las tomamos y las que no las dejamos a un lado. ¿Será que esa es una forma sabia de interpretar la Biblia? No, claro que no. Sabemos que debemos tomar y practicar todo el consejo de Dios, honrar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Así que decir no me gusta, pues no es una razón suficiente como para rechazar una enseñanza clara de la palabra de Dios. Una segunda cosa que te animo a considerar. Tal vez la razón por la cual no nos gusta, por la cual es extraño, por la cual todo esto suena un poco raro, es porque vivimos en una cultura en la cual hay mucha confusión de género. Y eso es claro, no tengo que darles ejemplos. Entonces uno puede pensar, como en mi cultura estos temas de género no les gusta, esto de la autoridad y la sumisión es rarísimo, como ellos no entienden, como es una cultura bien feminista, entonces como que no, mejor no hagamos eso, acomodémonos. Pero permíteme poner ese argumento al revés. El hecho de que nuestra cultura tenga confusión en cuanto a los temas de género no es una razón para ignorar lo que la Biblia dice y adaptarnos a la cultura. Por el contrario, la confusión que hay en nuestra cultura sobre temas de género
es una gran oportunidad para que nosotros como Iglesia de Cristo comuniquemos cuál es el diseño de Dios para el hombre y para la mujer. Para que seamos luz en medio de las tinieblas y sal en medio de una cultura insípida. Y ese, queridos hermanos, es el tono de este pasaje, es el propósito. No es un tono negativo, esto no es una imposición legalista, religiosa, arbitraria, machista. No, por el contrario, este pasaje nos está invitando a que como congregación glorifiquemos a nuestro Dios al participar de un simbolismo el cual refleja su buen diseño para el hombre y para la mujer. Así que podríamos concluir diciendo que los símbolos que hemos visto hoy no son una carga, son un privilegio. Oremos. Padre, gracias por este pasaje y queremos considerarlo, queremos pensarlo, queremos entender, queremos juzgar y queremos no ser contenciosos. Así que obra en nuestros corazones y ayúdanos a glorificarte públicamente como congregación y ser luz en medio de estos tiempos en los cuales hay tanta confusión en estos temas. En el nombre de Jesús. Amén.